Bueno amigos, sean bienvenidos a este cuarto capítulo de nuestro ciclo de conferencias que hemos titulado El Milagro en la Sociedad Bastiat, capítulo Venezuela. Este es la cuarta entrega. En la primera analizamos las reformas económicas implementadas en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial por el ministro de Economía de la República Federal Alemana Ludwig Erhard. Luego analizamos la ley de convertibilidad del Austral o caja de conversión que se implementó en la Argentina en la década de los 90 del siglo pasado, de la mano del ministro de Economía Domingo Cavallo, bajo el mandato del presidente Menem. Luego, la semana pasada, tuvimos, no, en este ciclo, no fue una reseña de reformas económicas implementadas en otros países, sino una propuesta para reforma educativa para implementar acá en nuestro país. Aquí estuvimos disfrutando de la ponencia del doctor Antonio Canova y de Mariana Escolaro, con una exposición que se basó en las ideas del investigador de una universidad en Inglaterra, el doctor James Tully. El día de hoy vamos a analizar las reformas económicas implementadas en Japón. El ponente de hoy va a ser Leonardo Brito, ya lo voy a presentar. Pero antes también quiero comentarles que por favor estén pendientes de los próximos eventos que ya tenemos, estamos en proceso de organización. Vienen las reformas económicas implementadas en Perú. Ahí nos va a ayudar a alguien del país. Leonardo a lo mejor nos hace una reseña de quién se trata. Nos va a hablar un poco de las reformas económicas que se implementaron bajo el mandato del presidente Fujimori. También vamos a tener un análisis de las reformas económicas que se implementaron en Georgia. Para estos dos eventos, Georgia y Perú, nos hace falta aún confirmar exactamente el día. Y luego estarán las reformas económicas implementadas en Chile. Allí nos ayudará otra vez Eneas Biglione, presidente del Thomas Jefferson Institute for the Americas. Allí nos va a detallar de las reformas económicas implementadas en Chile, ideadas por la Escuela de Chicago y los que se conocía como los Chicago Boys. Los invito entonces también a que se suscriban a nuestro canal de YouTube para que puedan ver los tres primeros capítulos, las tres entregas anteriores, Alemania, Argentina y la reforma educativa. Esta presentación también se está grabando y se subirá a YouTube igualmente. El día de hoy será Leonardo Brito, quien nos va a hablar un poco de esas reformas económicas en Japón. Leonardo Brito es fundador y también director, igual que este servidor que le está hablando en este momento, de la Sociedad Bastiat Capítulo Venezuela desde el año 2015. Y bueno, ya estamos por cumplir 5 años de conformados como una organización no gubernamental que se dedica a promover las ideas de libre mercado, gobiernos limitados, separación de poderes, Estado de Derecho, respeto a la propiedad privada. Todo lo que permite que las naciones puedan progresar e insertarse en una senda de desarrollo económico. Sus preguntas las pueden hacer por el chat. Ya les expliqué cómo activarlo. Están en la parte de abajo los controles. Y ya, bueno, ya es hora de cederle el micrófono al ponente del día de hoy, Leonardo. Bienvenido y adelante. Activa tu micrófono, Listo, Leonardo. muchísimas Perfecto. gracias, Luis. Muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y por acompañarnos. Sé que algunos de ustedes ya nos han acompañado en otros eventos del Milagro y esta idea surge de tratar de buscar algunos casos en el mundo, como decía Luis, en que muchos países estuvieron en crisis muy profundas, en algunos casos parecidas a la venezolana, incluso peores, y lograron salir adelante con algunas reformas y nosotros queremos explicarle a los venezolanos de qué se trata. Y vamos a hablar de Japón. Son las lecciones económicas que se dieron durante el mandato del primer ministro Hayato Ikeda, que fueron el resultado, dieron como resultado lo que se conoce como el milagro japonés, ¿no? Hay algo que quería compartirles. Todo esto lo estoy sacando de este libro que se llama The Miracle, que analiza, es un libro de economía muy interesante por Michael Schuman, analiza cuáles fueron los grandes milagros en
en Asia, como Corea del Sur, como Singapur, como Japón, naciones que en menos de 30, 40 años dieron grandes saltos hacia arriba. Y también en este manga que me regaló Hiroshi Yoshida, que es un amigo de Liberty International. Es una suerte de bosquejo de comiquitas japonesas que explica un poco el trabajo que ellos están haciendo. Ellos son muy parecidos a la Sociedad Bastiat. La organización de él se llama Catalaxy. Pueden seguirlo en las redes. Y Hiroshi Yoshida es un profesor de economía muy reconocido en Japón. Entonces, vamos a comenzar. Primero quería dejar estas dos frases aquí que me parecieron frases muy interesantes. La primera frase es de Akio Morita, que es el fundador, o bueno, fue el fundador de Sony. Él escribió un libro que se llama Hecho en Japón, Made in Japan, en el año 1986, sobre cuál era su visión del milagro japonés, visto desde el punto de vista netamente empresarial, y de algunas peleas que él tuvo con algunos funcionarios del MITI. Es un libro bien interesante. El MITI ya vamos a ver qué es el Ministerio de Industria. Y él escribe en el libro esta frase muy interesante. Dice: no hay ingrediente secreto o fórmula oculta responsable del éxito de Japón, sino que es el resultado de tres cosas: las nuevas leyes, la revisión del sistema tributario y la eliminación de los conglomerados de Zaibatsu. Ya vamos a ver qué eran los Zaibatsu. Y gracias a esto Japón fue una sociedad justa e igualitaria por primera vez. Y otra frase que me llamó mucho la atención fue la proclama del emperador Hirohito después de rendirse en la Segunda Guerra Mundial. Es algo larga, pero esto es una frase que rescaté de allí, que dice: unamos nuestra fuerza total para dedicarnos a la construcción del futuro, cultivemos las formas de rectitud, fomentemos la nobleza de espíritu y trabajemos duro y con resolución para que podamos mantenernos al día con el progreso del mundo. Entonces, primero vamos a analizar el contexto, qué es lo que estaba pasando en Japón. Japón en Occidente, antes de 1912, era visto como un lugar rural, un lugar de gente salvaje, especialmente en Estados Unidos. Tenía una economía muy empobrecida. Y aquí pueden ver una frase que saco del libro de Clash, de Walter Lafever, sobre las relaciones entre Estados Unidos y Japón. Y él dice cómo los norteamericanos percibían a los japoneses en ese entonces. Dice que era un archipiélago rural, lleno de miseria, cerrado al mundo. Ellos tenían una política de cerrarse al mundo. Habían hambrunas, habían plagas, estaba devastado por cientos de años de guerras internas entre señores feudales, con una sociedad de castas sociales y dominada por un Estado imperial. Entonces él dice que la visión general en Occidente y de la mayoría de los norteamericanos era considerar como indígenas salvajes a los japoneses antes de 1912. Y es muy interesante que quise poner estas imágenes de trabajo infantil porque casi siempre nosotros podemos ver cómo está una economía según la cantidad de trabajo infantil. Y cuando vemos a muchos niños trabajando y en condiciones muy terribles, que ellos tienen que salir a buscar el sustento para su familia, nos dice que sin duda esa sociedad no está bien. Entonces, Japón era un país realmente muy deprimido, con muchas luchas internas y muchos problemas económicos y con una pobreza que generaba muchas hambrunas, ¿no? Entonces, esto es más o menos para nosotros entrar en contexto. Un segundo acá. Ok, luego llega algo que se llama el periodo Meiji. Este fue un periodo donde hubo una primera apertura del país o un intento de occidentalizar al país a como dé lugar. Un segundo, ya va. Ok, gracias, disculpen. Continúo. El proceso de occidentalizar totalmente a Japón como dé lugar. Esta persona que ven aquí abajo era el comodoro Matthew Perry. Él fue, digamos, el principal promotor de la occidentalización de Japón. Realmente fue una occidentalización impuesta por medio del imperio japonés, y básicamente los norteamericanos terminan imponiendo esta occidentalización, terminando con algo llamado el Sakoku, que era una ley que básicamente no permitía que Japón se abriese al mundo. O sea, si alguien quería comerciar con Japón, si alguien quería
hacer algo en Japón tenía que hacerlo siempre a través del emperador, ¿no? Y eran muy cerrados, no podían hacerlo de otra manera. Esta ley del Sakoku se termina con el periodo Meiji. Por supuesto que esto genera mucho, como es natural, protestas. Hubo muchos grupos, como hay uno que se llama Shinsengumi, que eran grupos revolucionarios que estaban en contra de esta americanización de Japón. Pero el punto es que este periodo Meiji dura al final unos 56 años. Va desde, acá lo tengo, desde el 25 de enero de 1868 hasta el 30 de julio de 1912, ¿no? O sea, fue una generación completa, 56 años, donde se intentó abrir el país a la fuerza y cambiar el orden político, el orden social, el orden económico de las cosas. Vemos que había algo, acá está. Vemos que había algo llamado el Bakufu en ese entonces. Quienes han visto la película El último samurái recordarán que, bueno, de hecho esa película está inspirada en la Revolución Meiji, que habían varios clanes peleándose entre ellos como de samuráis, ¿no? Y aunque ellos eran enemigos y rivales, todos ellos obedecían al emperador. Ese era el orden político que había entonces, ¿no? Habían shogunes y clanes y gente peleándose y matándose entre ellos, pero todos ellos le debían una lealtad absoluta al emperador. Incluso los americanos y los portugueses que habían llegado, todos ellos eran leales al emperador. Y lo que logran hacer dentro de la Revolución Meiji, aquí pueden ver más o menos un organigrama de cómo fue ese primer intento de constitución o de dieta. Era una organización del gobierno como se ve acá. Todo dependía del emperador, sin embargo había una casa de los comunes, una casa de representantes donde se debatían las leyes. Había un primer ministro con su gabinete, había el área de las cortes, donde había el sistema de justicia, y por supuesto la parte militar. Todos ellos actuaban de forma separada, sin embargo, todos ellos le rendían pleitesía al emperador. Aquí hay una foto donde podemos ver a los japoneses un poquito más occidentales, se vestían, podemos ver una niña con un vestido, llegaron alimentos, llegó el chocolate, los japoneses probaron cosas nuevas que nunca habían comido, el café, productos de afuera. Y fue un periodo muy interesante, pero lo más importante fue la asamblea que se establece. Fue una asamblea deliberativa que tenía un programa de 5 puntos. Esto fue una de las principales ideas de los Estados Unidos, es que hubiese una asamblea donde el pueblo pudiese participar, la gente común. Y lo que se buscaba era abolir los privilegios de las clases. En Japón había una distancia social extraordinaria entre las clases terribles y la gente común o normal no podía opinar, no podía tener acceso al gobierno. Y además habían costumbres poco éticas, por lo menos para la idea occidental de lo que es la moral cristiana. Era poco ético los hombres con cabello largo, los samuráis. Por ejemplo, leí por allí que las personas que cuando venía un samurái tenían que arrodillarse o agacharse porque si no les cortaban la cabeza, cosas así. No era una cosa muy salvaje y por lo menos para los norteamericanos ellos querían quitar esas costumbres, tenían que ser abolidas, el hecho de estas matanzas que ocurrían a diario. Y por supuesto que el conocimiento fuese disponible para todos. Había una tasa de analfabetización muy grande. Pero lo más importante que logra esta suerte de asamblea nacional fue crear la primera constitución, la constitución de Meiji, que tuvo 11 artículos, entre los cuales se daba por primera vez en la historia de Japón reconocimiento de la propiedad privada. Cosas como la privacidad de la correspondencia, la libertad de expresión, aunque muchas veces no se cumplían, pero ya estaba en papel. Y aunque el emperador seguía siendo el soberano, el dios, porque realmente el emperador era considerado un dios, él ya empezaba a tener las manos un poquito más atadas, ¿no? Y aquí pueden ver que dice House of Representatives, House of Peers. Esto era una cámara, eran 2 cámaras, un congreso bicameral, y donde debatían digamos, una parte de esto era los comunes, la gente que elegía el pueblo, la Cámara de los Comunes, y luego tenía el Kazoku, que se llamaba Kazoku, que era una aristocracia, gente de familia, gente de monarquía, gente que venía de la Academia Imperial de Japón,
gente que siempre había estado asociada al poder, y ellos, estas dos cámaras debatían entre ellos, y a esto se le dio el nombre de la dieta. Y perdura hasta el día de hoy, se le conoce como la dieta japonesa, ¿no? Entonces luego del periodo Meiji viene algo llamado el periodo Taicho, en donde Japón da algunos avances hacia el liberalismo. Sin embargo, se terminan creando unos zaibatsus, que eran unos grandes conglomerados industriales protegidos por el Estado. Eran alguna suerte de clúster que habían, por ejemplo, en algunas zonas de la ciudad se beneficiaba a los creadores de tal cosa o a los vendedores de tal cosa. A ciertos grupos se les privilegiaban y se les bajaban impuestos, y a ciertos grupos no. Y estos conglomerados se reunían con el gobierno para tomar decisiones económicas, y en cierta forma todo esto era financiado por la banca. Entonces era como un triángulo que tenían los bancos, el sector privado y el emperador. Y a la larga, pues lo que se buscaba no era tanto el progreso económico, aunque sí lo hubo, pero lo que se buscaba era que el emperador pudiese tener más impuestos, ¿no? Esa era la idea del Zaibatsu, crear grandes conglomerados para hacer mucha plata. Y aquí vemos que en este periodo Japón sigue avanzando hacia el liberalismo, se prohíbe el comunismo como ideología política y se crean los Zaibatsu, pero luego ocurre algo llamado el Gran Terremoto de Kanto, en 1923. Fue devastador porque Japón pierde el 35% de su economía. Fue un terremoto que destruyó Tokio. Básicamente la mitad de Tokio tuvieron que reconstruirlo. Y, por cierto, antes de eso, este comunismo que se prohíbe como ideología, había un rollo porque, según leí, China, que ya en ese momento estaba avanzando en el comunismo, estaba intentando crear un partido dentro de Japón. Entonces, para que vean que los problemas que a veces tenemos ahora, estos rollos internacionales con los chinos, no son nuevos, ¿no? Entonces, sí, este terremoto fue devastador, y una de las maneras como ellos pudieron salir adelante, aunque no lo lograron del todo, fue a través de la venta de deuda, la emisión de bonos para recuperarse. Después de esto, Japón se empieza a convertir en una suerte de imperio. Viene el periodo Showa. Estos periodos Meiji, periodo Tacho, son lo que quiere significar es el periodo que dura un emperador o una familia imperial viva, ¿no? O sea, el periodo Showa significa que llega el emperador Hirohito. Y bueno, aquí en el periodo Showa hay unas reformas importantes. Por ejemplo, la gente puede votar, la gente normal. Las mujeres trabajan, aunque básicamente trabajaban era en cosas de guerra, en hacer uniformes para los soldados, comida para los soldados. Pero el problema del Showa es que Japón primero se convierte en una monarquía súper absoluta y absolutista de todas las formas. Y segundo, se convierte en un estado muy nacionalista. Se fomenta mucho el nacionalismo, y hay un imperio que empieza a crecer. Se adopta el fascismo como la política de Estado. Hay una persecución a los gaijin. Los gaijin era la manera despectiva de decir a los extranjeros, ¿no? Especialmente a los cristianos. Había muchos misioneros, tanto portugueses, católicos, como protestantes estadounidenses. A todos ellos se les crucifica. A los misioneros cristianos se tumban sus iglesias, y a los extranjeros en general se les persigue, y empiezan a hacer cosas terribles. Aquí yo tengo anotado cuán grande fue el imperio japonés. Voy a mencionar algunos países que fueron dominados por Japón en este periodo: Corea, Manchuria, China, Burma, Siam, islas francesas Indochina, Nueva Guinea, las islas Salomón, San Palau, parte fronteriza de Mongolia, Iwo Jima, Guam, las islas Gilbert, Filipinas, Formosa, Okinawa, y prácticamente casi se quedan con Hawái. Entonces era un imperio terrible, y hay algo llamado la masacre de Nankín, donde los japoneses llegaron y asesinaron a 250.000 personas en una semana en China. El emperador había otorgado una especie de competencia para quien matara a 100 personas con una katana.
Entonces, si tú eras un katana es una espada de Japón, ¿no? Si tú eras un soldado japonés y tú lograbas demostrar que habías matado a 100 personas, le quitabas un dedo o los dientes o algo, tú te ganabas un premio en efectivo, ¿no? Y ocurrió esto. Y lo terrible es que aún hoy en día Japón niega que esto pasó, aún cuando está documentado. Japón también durante su imperio hizo violaciones, violó muchísimas mujeres, cosas terribles que hicieron que no vale la pena comentarlas acá. El punto es que esto fue lo que se convirtió en ese momento, y también hubo una suerte, aunque era un imperio en expansión, una suerte de deuda grande. O sea, el gasto público se elevó en sobremanera, especialmente para sostener el imperio. Luego, uh, esto es todo para entrar en contexto, ojo, esto no forma parte todavía del milagro, todavía es pre-milagro. Luego viene la derrota de ese imperio en agosto, en 1945, en agosto de 1945 bombardean las ciudades portuarias de Hiroshima y Nagasaki, y eso básicamente fue el final, no solamente del imperio japonés, sino el final de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay una frase que me interesó mucho cuando hice esta investigación. Hay este libro que se llama Sobreviví a un campo de prisioneros de Japón. Dice, los niños japoneses cantaban que el emperador no se rendía y que era un dios sobre todos. El golpe más duro para la mentalidad japonés no fueron las bombas, sino el emperador claudicando. Devastador para el orgullo de un pueblo que se creía superior. Sí, el suicidio fue colectivo, pero también el cambio de conciencia. Sí, el punto es que hubo un golpe muy fuerte al orgullo cuando Estados Unidos, a través de algo llamado el Enola Gay, que fue el avión que tiró estas bombas, destruye estas ciudades, y además venían más bombas. Ellos habían programado 3 bombardeos más, que el emperador fue inteligente, se rindió a tiempo, pero ellos tenían planeado hacer para agosto, hacer 3 bombardeos más, y también con bombas atómicas. Entonces, fue una devastación terrible, porque además del grave problema fiscal que tenían, pues ahora tenían este tema de las bombas, ¿no? De la devastación, y sencillamente decidieron rendirse, lo cual, como dice Rupert Wilkinson, fue un tema para el orgullo, ¿no? Más que las bombas, fue el emperador, que era una especie de dios al cual los niños cantaban, fue el tema de que se rindió, ¿no? Entonces, se logra algo llamado el Tratado de Quebec, en donde Estados Unidos y algunas potencias de Occidente dicen, bueno, ya vamos a rendirnos, pero también vamos a ocuparlos, porque queremos encargarnos de desarmarlos y de que se terminen para siempre su imperio del mal. Entonces, a ver, esto es lo que aquí vemos al emperador Hirohito firmando el tratado, y esto es lo que da paso a una suerte de ocupación del territorio, donde Estados Unidos se iba a encargar durante muchos años de destruir todos los indicios del imperio, por un lado, y de la gran carrera armamentística japonesa. Tenían una gran capacidad industrial instalada en construcción de bombas, de aviones, ¿no? Aunque ya no estaba funcionando, de nuevo les digo, había un tema de financiamiento, habían grandes fábricas, pero ya no estaban produciendo municiones. Aún así, Estados Unidos quería destruir eso. Entonces, ocurre esto que es llamado el Akirameru, que es lo que significa en español el rendirse, ¿no? Y aquí dice, a la enorme deuda fiscal contraída por la guerra habría que sumarle la destrucción causada por 2 bombas atómicas e incesantes bombardeos masivos, porque además de las bombas atómicas, hubo mucho bombardeo masivo en distintos lugares del archipiélago, sobre todo en las islas Ryukyu, hacia abajo, quedó devastado. Y luego el emperador Hirohito renuncia el 15 de agosto y firma el acuerdo de Potsdam, que cede la ocupación territorial de Japón. Esta foto que hay aquí abajo es una foto de cuando el emperador se rinde. Entonces los japoneses estaban como en plazas
escuchando estos grandes parlantes, ¿no? Muy parecido a los parlantes de la Alemania nazi. Entonces ellos todos se ponían en las plazas a escuchar la santa palabra del emperador, y cuando ellos reciben la rendición, pues la respuesta fue llorar, ¿no? Todos empezaron a llorar, ellos no podían creer que eso pasaba, y es una anécdota que algunos camarógrafos pues tuvieron. Y es importante que el génesis del milagro comienza, según varios historiadores, es con este cambio de conciencia. O sea, con esta idea porque uno cuando es orgulloso suele no estar abierto al cambio, ¿no? O sea, no escuchar a nadie, no pensar que uno cree que lo tiene todo resuelto, pero esto fue un golpe duro al orgullo, y además fue una ocupación larga, fueron 7 años de ocupación. Bueno, acá vemos, hay unas líneas acá, Luis, no sé si puedes quitar esas líneas. No, Ok, pero esas líneas no, creo que son de tu computador, porque ¿ah, por sí? acá no. Sí, Ah, ok, caramba. no. Ok, no importa. Bueno, ahí se ve más o menos esta ocupación estadounidense. eh, bueno, aquí vemos al general MacArthur, que fue el encargado por parte de Washington para ser el líder de esta ocupación, y vemos al emperador Hirohito. Esta ocupación dura 7 años, de 1945 a 1952, y se aplican grandes reformas muy de shock, ¿sí? Todas al mismo tiempo, y fueron todas hechas en poco tiempo, pero las principales fueron el cese de los zaibatsus, la reforma agraria y el libre mercado. Especialmente, digamos, el MacArthur tenía la misión en Japón de asegurarse de que Japón no iba a volver a hacer eso, o sea, de que ellos no iban a dedicarse a ser un imperio del mal. El problema es que Japón tenía demasiada capacidad imperial instalada. Entonces, la única manera de hacerlo era que el emperador, trabajando de la mano con el emperador, siendo amigos, siendo aliado del emperador, porque lo que el emperador iba a decir era una santa palabra para los japoneses. Entonces, eso fue lo que ocurre. Y ellos logran en este tiempo de ocupación liberar a Japón del militarismo, del totalitarismo, del ultranacionalismo que había, desmontan el Estado imperial y hacen una suerte de paz romana. Ellos imponen la paz. Ellos son los, digamos, los nuevos policías. Vas a ver a Japón lleno de marines por todos lados, y vienen estas imposiciones de medidas de shock, que acá las tengo, y muy interesante. La primera es la reforma agraria que se hace, 6 millones de acres, lo cual es 23.000 kilómetros cuadrados, o más o menos el 38% de la tierra japonesa pasó a manos privadas por primera vez. Esto fue el génesis del milagro, o sea, no hubiese podido hacerse esto sin entregar esta cantidad enorme de tierra a nuevos terratenientes, a personas que ahora iban a tener un título de propiedad. Luego vino la eliminación de los zaibatsu. Los zaibatsu eran estos grandes monopolios que se habían formado digamos, a la espalda del gobierno. Entonces, luego viene MacArthur, tenía la orden de destruir la industria armamentística. Entonces, lo que simplemente hacen es poner una prohibición. Hay un veto para todas las personas que fabriquen cualquier cosa relacionada con el área militar. Hay también una imposición de parte de Estados Unidos de que cesen las restricciones políticas, las restricciones civiles y las restricciones religiosas. Japón no tenía esta clase de libertades antes de la ocupación estadounidense, y vino una ley llamada la Ley para la Eliminación de la Concentración de Poder Económico Exclusivo. Esta ley es la que termina de eliminar básicamente a los zaibatsus, y 300 compañías fueron desarticuladas y repartidas de forma pública gracias a esta ley. Por supuesto que esto tuvo una gran oposición entre la clase alta japonesa, una gran oposición entre los legisladores, protesta, pero ellos siguieron adelante con su paquete de shock y no les importó. Hay otras cosas que algunas personas dicen que pueden haber ayudado a este periodo de ocupación. Por ejemplo, hay 4 cosas especialmente que algunos dicen que pueden haber ayudado. El primero es algo llamado Tokushu Kyokai. Eso es
la prostitución. ¿Sí? Se dio licencia para que los japoneses abriesen casas de prostitución o de geishas para atender a los soldados que venían de Estados Unidos, ¿no? Eso con dos objetivos. Primero, para que no hubiesen violaciones. Todos sabemos que usualmente un país cuando ocupa a otro, pues ocurren las cosas terribles de la guerra. Y lo segundo, para sacar ventaja económica de este flujo de marineros que todo el tiempo estaba llegando. Lo segundo, otras personas dicen que también fue la ayuda de la Cruz Roja. Eso lo vamos a ver dentro de poco. Hubo una gran ayuda humanitaria hacia Japón por parte de la Cruz Roja y por parte de norteamericanos donando de su propio dinero. Y luego creen que también como hubo una repatriación de japoneses, Estados Unidos hizo algunas cosas que no debía hacer. Ellos metieron a los japoneses en un campo de concentración dentro de su territorio y luego ellos repatriaron a esos japoneses para, digamos, para asegurarse de que no tenían ningún agente del imperio dentro de su país. Lo mismo hicieron con los alemanes también, los devolvieron a su país, ¿no? Y ellos piensan que quizás como vino más gente que se repatrió, eso puede ayudar a la economía. Y por supuesto, hay gente que dice que también ayudó el espíritu de los japoneses, el tema de la sociedad con la mentalidad samurái y todo esto, ¿no? Esto puede ser, pero puede que no también. Luego viene un periodo en donde el mercado de valores se involucra. Además de todo lo que estaba pasando, ya el mercado de valores se había involucrado anteriormente cuando hubo el gran terremoto de Kanto y había muchos inversores americanos con esperanza puesta en Japón. Ellos pensaban que algo podía pasar interesante. Y este señor que ven acá en la imagen se llama William Draper. Él era un inversor de Wall Street y también era muy cercano a los políticos de Washington y él se ofrece para ir en representación de la banca y de Wall Street a ayudar a MacArthur con Japón, ¿no? Y ellos hacen un préstamo a Japón de lo que son 500 millones de dólares. Hoy es un estimado de 8.000 millones de dólares en lo que fueron teneduría de bonos, ¿no? Ellos compraron deuda y por supuesto que como quien compra deuda le interesa que se la pagan en cuanto antes, ellos se involucraron en proyectos de infraestructura, en proyectos de hacer que el país mejorase, pero también había una preocupación por parte de estos inversores porque ellos preveían que en algún momento se iba a levantar el escenario que luego se levantó, que fue el escenario de la Guerra Fría. Entonces, claramente estaban interesados en tener su dinero de vuelta, como todo inversor obviamente estaría interesado. Y lo que les comenté antes, hubo una ayuda importante en este periodo de ocupación por parte de la ayuda humanitaria. Es importante que la ayuda humanitaria no fue administrada por políticos japoneses. Ellos no se robaron la ayuda humanitaria. Esto fue administrado por la Red Cross mismo y también por los soldados estadounidenses para dar validez a esto. Sin embargo, nosotros no creemos que haya sido la ayuda humanitaria lo que ayudó a resurgir a Japón, sino que solamente fue un periodo breve de tiempo para alimentar a una población que se estaba muriendo de inanición. Y era necesario esta caridad privada, sin embargo, no fue la base del progreso japonés en este momento. Voy a tomar un poquito de agua, me disculpan. Mientras tanto, Leo, Ok. tú tienes unos controles en los cuales tú puedes borrar las líneas, pero no sé si te va a interrumpir en el desarrollo de la ponencia. Es allí Oh, no donde hay puedes... problema, yo puedo seguir. Ok, adelante. Eso luego lo editamos. Ok, luego viene un impulso inesperado. Acá ocurre algo que los japoneses, bueno, y el mundo no se esperaba. Estalla la guerra de Corea y el mundo empieza a dividirse en dos bloques. Y por supuesto que Japón, al estar ocupado por Estados Unidos, queda bajo el paraguas de Occidente. Y
En ese momento Estados Unidos quita el veto de las armas, esta prohibición que habían puesto para producir armas, y hace una suerte de reavivamiento de la economía nacional, porque Estados Unidos es quien compra el 100% de la producción de acero de Japón, de las municiones y del material armamentístico, todo hecho en Japón. Y es en este impulso donde los japoneses deciden crear algo llamado el MITI, que era el Ministerio de Industria y Comercio Internacional. Y estas fueron unas bases importantes para lo que fue el milagro. Porque este organismo se crea bajo la siguiente premisa. Ellos dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer después de esta guerra y después de esta ocupación para sacar al país adelante? Porque obviamente esta guerra, después de que se acabe, Estados Unidos va a volver a prohibir las armas. Y básicamente la idea del MITI y también bajo el tutelaje de Estados Unidos es que si Japón se hacía una potencia económica, a la larga eso iba a ser bueno para Estados Unidos como un aliado en lugar de que ellos cayeran en el lado de los comunistas, de la Unión Soviética, que por cierto está muy cerca de Japón. Ellos tienen frontera con Rusia. Entonces, el MITI tenía varias opciones sobre la mesa y ellos deciden hacer que Japón sea un país industrial. Esto lo vamos a ver en la siguiente lámina. Surgen intensos debates y hay básicamente dos opciones, porque Japón, recuerden que no tiene recursos naturales, no tiene oro, no tiene petróleo, no tiene absolutamente nada, y es terrible porque además es terremoto, o sea, no puedes crear cosas en base a los recursos naturales. Entonces, básicamente fabricar es la única opción que el MITI vio viable como para hacer un futuro país. Y era en base a la fabricación que ellos sobreviven. Y entonces hay una incertidumbre. ¿Cuál va a ser la política industrial para hacer este país de fábricas? Entonces los miembros del MITI tuvieron muchos debates, muchas peleas. Este libro que se llama El MITI y el milagro japonés de Chalmers Johnson muestra que también había una suerte de jaloneos entre el gobierno japonés y entre Estados Unidos para ver quién tenía más controles dentro del MITI, quién se quedaba con más gente. El punto es que ellos tuvieron dos ideas. Ellos decían, bueno, vamos a desarrollar la industria ligera, como la industria textil, por ejemplo, porque es algo fácil de hacer, o vamos a hacer industria alimenticia, es algo sencillo, se puede recuperar. Además, la guerra no había puesto tanto presión en ellas como, por ejemplo, en la industria militar, donde sí la habían prohibido. La gente que hacía textiles, por ejemplo, que producía papel, ellos pudieron seguir funcionando porque Estados Unidos a ellos no les sancionó. Y además, como no eran compañías militares, no tenían el problema de enfrentarse a una retaliación por parte de Estados Unidos. Y además eran mano de obra barata, habían exportaciones que subían porque había una cierta apertura de mercado, podían aprovecharse de eso. Y tenían la segunda opción, que era la industria pesada, que es producir cosas grandes, hacer vehículos, hacer televisores, entonces, digamos, las compañías en ese momento que hacían de industria pesada, que hacían tractores y todo esto, esas compañías estaban muy afectadas porque obviamente la prohibición de Estados Unidos de no hacer nada para ellas y por supuesto la guerra, ellos no habían podido salir adelante. Sin embargo, pese a todo, ellos decidieron que el modelo iba a ser de tres formas. Vamos a crear industria pesada con exportaciones y competencia global. Y vamos a buscar fórmulas que nos ayuden a hacer eso. Ese fue básicamente el enfoque del MITI. Industria pesada, exportaciones, compitiendo globalmente. O sea, fue calculado pensando solamente en producir un crecimiento del PIB grande. Eso es lo único que pensaron. Y aquí dice que Estados Unidos intentó influenciar y apoyar el MITI porque ellos básicamente tenían el miedo de que a futuro Japón se les fuese a ir al lado de la Unión Soviética, pero sin embargo les dio autonomía. Y la directiva del MITI, por otro lado, pensaba que Japón tenía que ser un líder sin apoyo de nadie y estar liderando
Ahí hablamos un poquito otra vez del orgullo, como dijimos anteriormente. El punto es que buena parte de los debates que se hacían en esta organización era un tema de orgullo, era un tema de que nos derrotaron en la guerra, era un tema de que había una suerte de sentimiento de inferioridad, un sentimiento de vergüenza. Y aquí abajo, donde dice el rol de la Facultad de Ingeniería, Universidad Imperial de Tokio, gracias a la guerra había un grupo de ingenieros importantes y ellos habían tenido experiencia en la industria porque estuvieron en la guerra. Entonces, ellos eran los que producían los aviones y todas estas cosas, los cohetes. Entonces, la Universidad Imperial de Tokio creó esta facultad de ingeniería para servirle al emperador, por supuesto, pero ellos reclutaron a los mejores chicos. Y el MITI trabajó directamente con ellos y básicamente lo que ellos hacían era, ellos existieron creo que por 9 años, aquí me dice que la crean en 1942 para entrenar a los mejores ingenieros de la nación. El punto es que muchos de estos muchachos que vienen de la ingeniería terminan trabajando en el MITI y ellos muchos de ellos fueron influenciados por profesores que trajeron de Estados Unidos y estos profesores que traían pues eran los constructores de los tanques, de los barcos, de los aviones, y entonces ellos obtuvieron un conocimiento muy técnico, pero además un conocimiento muy práctico de lo que necesitaban. De hecho, de esas escuelas que ellos formaron con esta Facultad de Ingeniería de la Universidad Imperial de Tokio, en colaboración con el MITI, surge lo que es Mazda, Sony, Nissan, Hitachi, varias empresas que hoy en día pues son muy grandes y que nosotros siempre admiramos eso, porque son empresas grandísimas, ¿no? Entonces, básicamente el MITI crea este engine, este motor, ¿no? De trabajar junto con estos muchachos ingenieros para pensar en un país industrial de industria pesada. Y esto parecía una burla en ese momento, parecía algo inútil, parecía algo estúpido, porque es un país devastado por una guerra y por una deuda sorprendente y además estaba ocupado por tropas extranjeras, ¿no? Y con orgullo bien herido. Entonces, el MITI, vamos a hacer, no, todavía no. Creo que me salté sí, me he saltado una. Bueno, el MITI básicamente hace 2 medidas. Esa es una página que estaba acá, pero esas medidas fácilmente son unas medidas que ellos dicen que son medidas temporales. La primera es que ellos decían, bueno, tenemos que ganar tiempo para que la industria de carros japonesa pueda competir con Estados Unidos y Europa. Entonces lo que vamos a hacer es ponerle un 40% de tarifa a todos los carros importados. Es una medida que hoy calificaríamos de proteccionista, sin embargo lo hicieron de forma temporal. Y la segunda medida es que el MITI se reúne con estos muchachos y con las empresas grandes y les dicen que ellos, si ellos se copian de la tecnología de afuera, ellos le van a dar 0% a las importaciones. O sea, no había barrera de entrada para la gente que quisiera copiar tecnología. Si tú querías traer un vehículo o 1000 vehículos de afuera para destruirlos y meterlos en un laboratorio y hacer experimentos, tú tenías 0% de barrera impositiva, ¿no? Entonces, ellos jugaron con esos dos elementos, el MITI, para temporalmente. De hecho, la ley donde esto se hizo se llamaba la MIPMA, que es la ley, bueno, en inglés es Machine Industry Promotion Provisional Measures Act, que es el acta de medidas provisionales para promover la industria de la máquina pesada. Entonces, esto venía acompañado de una suerte de leyes donde habían bajas tasas de interés para estos grupos, habían pocos impuestos, habían 0 restricciones a la banca, o sea, la banca podía hacer y deshacer con ellos lo que quisieran, hubo mucho crédito fácil para financiar esta industria pesada, y no solo las grandes empresas, sino la gente, por ejemplo, que ofrecía como autopartes, la gente que producía las tuercas, todas estas, porque ¿qué pasa? Los carros, ellos pensaban que la industria de los carros incluye pues la goma, el vidrio, o sea, toda una suerte de gente que depende de eso, ¿no? Entonces toda esta gente
logró meterse en estos contratos del MITI, ¿no? Y logran poco a poco ir levantando una suerte de industria pesada en Japón con estas dos medidas. Luego llega este hombre, bueno, este hombre ya existía de hace tiempo, que se llama Osamu Shimomura. Este señor creía que el mercado negro debía liberarse porque en ese momento había muchas restricciones al mercado negro y por supuesto, como en toda economía en crisis, había mercados negros por doquier. Porque él decía, bueno, el mercado negro provee los bienes que la gente necesita y a la gente que puede pagarlo. El mercado negro alimenta a muchas familias, lo que en Venezuela le llamaríamos los bachaqueros, ¿no? Entonces él propone algo, él dice, vamos a legalizarlo, vamos a darle ente de negocio a esta gente. Y él propone algo al país que se llama el Plan de Duplicación de Ingresos. Osamu Shimomura empieza un trabajo panfletario de ir a las prensas y la radio, y él decía, no solamente las empresas deben ser rebajadas de impuestos, sino la gente común. Y él crea un libro que se convierte en un éxito. Ese libro se llama Analysis of Multipliers of Economic Change. Es un libro, tenemos que decir, un poco keynesiano, es cierto. Sin embargo, permite el libre mercado. Y él dice, él estructura un plan que se llama el Plan 10, que es una fórmula matemática donde él dice que puede hacer crecer a Japón a tasas de 10% anual durante 10 años. Entonces, todo esto se difundía. A Osamu Shimomura le toma 10 años ver su sueño hecho realidad, porque él necesitaba un líder, una persona que llevase eso a cabo. Y este fue el líder que inspira los cambios. Este señor se llama Hayato Ikeda. Japón ya era una democracia y Hayato Ikeda, que era un político carismático, populista, nacionalista, él se empieza a vender como el candidato de la economía, ¿no? Y la dieta, de la cual ya hablamos, le otorga la presidencia, ¿sí? Para el periodo de 1960 a 1964. Y Ikeda era admirador de este joven economista brillante, Osamu Shimomura, y él decide que cuando él llega al poder, él va a poner a Osamu Shimomura director del ministerio, el MITI, ¿no? Que sería como el Ministerio de Economía. Y esa decisión de Hayato Ikeda marca un antes y un después. Aquí aparece una frase que dice, it would be easy, dice, va a ser fácil que nosotros dupliquemos nuestros ingresos durante el curso de 10 años. Esa era su promesa electoral, el largo plazo y el trabajo duro. Hayato Ikeda ya era conocido, además de ser un líder populista, él ya tenía experiencia, él había trabajado como el director del área tributaria, de los impuestos, conocía el tema impositivo. Él era de Osaka y él fue también viceministro de Finanzas durante la Segunda Guerra Mundial. Era un hombre que tenía cierta educación, bagaje, o sea, era una persona que sí daba un poco la talla para ese momento y él fue quien logra inspirar estos cambios. Y luego vemos que Ikeda tenía dos eslóganes en su política, ¿no? Era hacer a Japón grande otra vez. No, mentira, eso es una broma. Él dice, Ikeda, dice el plan de duplicación de ingresos, que era su plan de desarrollo económico, y la política de paciencia y reconciliación, que era minimizar los conflictos sociales que había, que no eran pocos. Entonces, él lidera una resolución de muchos conflictos laborales, de sindicatos, de huelgas que habían, que tenían parado al país, y de hecho, su primer acto de gabinete fue resolver una huelga de larga duración de una mina muy grande, que era la mina de Mitsui. Y hay una frase que acá tengo escrita de Ikeda que dice, quizás nosotros todavía estamos muy lejos de Estados Unidos, pero estoy seguro que vamos a alcanzar a Francia y al Reino Unido y los vamos a pasar en poco tiempo si solamente quitamos las barreras, ¿no? Entonces, era un tema de libre mercado, pero inspirado en un nacionalismo, inspirado en un revanchismo, inspirado en una suerte de nosotros tenemos que sobresalir. Acá vemos una foto de Ikeda en la Casa Blanca, ya después de que fue presidente, hablando con el presidente Kennedy. Entonces, sin duda,
se hacen muchos cambios. En su mandato, él tenía 6 frentes de batalla. El primer frente era liberar por completo la economía y reducir el gasto. Eso era esencial, era lo primero que tenía que hacer. Lo segundo era usar los medios de comunicación estatal para promover el trabajo, lo cual hizo a través de la prensa, de la radio y de la naciente industria de la televisión, promover el trabajo duro como un valor japonés en la sociedad. Luego, adoptar los planes de Osamu Shimomura y lo nombra luego el director del MITI, y insertar a Japón en la globalización, ampliar las exportaciones. Muchas de las leyes que se dan bajo el mandato de IKEA están dirigidas a hacer que Japón tenga una suerte de ventaja en el tema de exportaciones, de quitar cargas, de quitar barreras, de mejorar incluso los puertos. Luego finalizar los privilegios que todavía quedaban. Era una mala maña, como decimos en Venezuela, de Saibatsus, y entra el mercado bursátil y bolsa de valores. Esto quizás luego ocurre un revés, porque era un mercado bursátil netamente libre, y esto luego genera una burbuja, que la conocemos como la burbuja de Japón en los años 80, que fue un gran fraude bursátil, pero luego el mercado corrigió, básicamente como lo vimos hace poco en el 2008 en Estados Unidos, y ya luego ellos empezaron a regular un poquito más la bolsa de Tokio, ¿no? Pero en esa época se dieron grandes cambios. Por ejemplo, se crea el tren bala, que es lo que fue un símbolo de la revista Times, en el New York Times, en todos lados hablaban del tren más rápido. Los japoneses viajaron por primera vez, salieron a conocer el turismo internacional, veían japoneses en los aeropuertos, el país empezó a construirse, había una suerte de país en construcción, a donde fuese que tú ibas, habían edificios construyéndose, y todo esto, cada casa del país tenía un televisor en esa época. Dice que 1 de cada 4 familias tuvo un vehículo. En esa época también Tokio fue la sede de los Juegos Olímpicos, ¿sí? O sea, de modo que fue un gran cambio en un tiempo récord. Y luego viene lo que llamaríamos la cereza del pastel, que es la disciplina empresarial, que es lo que llamamos la calidad total. Empresas en busca de la excelencia. Lo que llega a ser como ya la cereza del pastel, la gota que derrama el vaso, son estos 2 señores que se llaman William Deming y Joseph Durant. Ellos proponen en Estados Unidos algo llamado la gestión de la calidad total, ¿no? Y basado en algo llamado 14 principios. No me los estudié y tampoco por cuestiones de tiempo no vamos a hablar de los 14 principios, pero básicamente lo que trata es de mejorar la calidad, porque cuando uno mejora la calidad de los productos, hace que, bueno, haya menos errores, menos retrasos, se usa mejor el tiempo, la máquina y los materiales se usan a mejor capacidad y por lo tanto pues se mejora la productividad, los costos disminuyen, todo lo que la mayoría de la gente relacionada con economía conoce. Sin embargo, estas ideas no fueron muy bien recibidas en Estados Unidos. En Estados Unidos la idea era centrarse en el consumidor, en base al mercado, ¿no? Y ellos eran en base a la calidad total, ¿no? Y esto hace que, en cierta forma, hay una frase por allí que dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Resulta que el MITI y la JUSE, que es la Unión Japonesa de Científicos e Ingenieros, invitaron a Tokio a mucha gente, pero también invitaron a estos 2 señores a dar una conferencia por varios días para escucharlos y para que los empresarios de Japón tuviesen estas ideas, se expusieran a estas ideas de la calidad total. Les gustó y se crea en Tokio, de una manera casi que oficial, la llamaban los círculos Dennin. Los círculos Dennin eran los círculos de calidad, en donde cada empresa se reunía en un círculo con cada área a ver qué problemas habían tenido esa semana y a ver cómo los resolvían. Digamos, un grupo que se reúne y busca soluciones a los problemas que detectan en sus áreas respectivas donde ellos trabajan y ve cómo puede solucionarlos, ¿no? Entonces, en Japón se hace una suerte de
nuevo paradigma económico empresarial, ¿no? Ya esto es hablando de la parte empresarial, ya nos salimos un poquito de las medidas del gobierno. Los empresarios empezaron a usar algo llamado el diagrama de Ichikawa, que parece un pescado, aquí como lo ven, basado en las ideas de estos señores, ¿no? Incluso algunas personas, algunos teóricos dicen que los padres de la revolución industrial japonesa fueron estos dos americanos que ven acá, que fueron los que al MITI y en general a las empresas japonesas grandes les gustó la manera de hacer esto y surge la revolución de la calidad. De hecho, este señor Christopher Freeman, que escribe este libro, que es Políticas Tecnológicas y Desempeño Económico, Lecciones de Japón, habla de esto. Y luego en Estados Unidos hay una suerte de boom, de alabanza del modelo japonés, de efectividad, o sea, porque tuvo éxito en Japón, ¿no? De hecho, Harvard lo publica luego y habla de eso, pero ya lo hace en 1983. Y las empresas de Estados Unidos empiezan a adoptar esto y dicen, ay, el modelo japonés nos gusta, el modelo japonés crece la productividad, pero no es el modelo japonés, es el modelo de William Deming, ¿no? Y hay una suerte de culto ahora hacia la productividad japonesa, todavía hoy en día, ¿no? Y algunos lo asocian con el Kaizen o con los samuráis, que los japoneses son disciplinados y todo esto, pero básicamente es una búsqueda de la perfección total, absoluta, mejorar en cada aspecto posible todo el tiempo como filosofía de la empresa. Y esto nos llega al milagro, supera las expectativas. El MITI predecía que el crecimiento iba a ser de un 7.2%, los mejores economistas del MITI, sin embargo, para 5 años después de 1960, ya el crecimiento era de 11.6% interanual. Eso es un crecimiento demasiado grande. Para que tengan una idea, China crece a un ritmo de 6-7%. O sea, que una isla tan pequeña crezca tanto es demasiado. Y los ingresos personales promedio, o sea, los sueldos de las personas y el Producto Interno Bruto se duplicaron en apenas 7 años. Y el plan de Osamu decía que era en 10 años cuando se iban a duplicar. O sea que básicamente rebasó y superó todas las expectativas de Occidente y de ellos mismos, ¿no? Y hoy, esto es un segundo. Esto es una suerte de información que recopilé del día de hoy. Para el 2019, Japón es la tercera economía del mundo, solamente superado por Estados Unidos y por China, es el cuarto exportador del mundo, tiene una inflación total de 0.2%. Si hay economistas en el grupo, ustedes saben que eso es increíble, ¿no? El yen es la tercera moneda más transada en los mercados de Forex Exchange. Después del dólar y del euro viene el yen, ¿no? Y su balanza comercial es positiva de 100.000 millones de dólares, tiene un Producto Interno Bruto de 5 billones, o lo que serían 5.000 millones de dólares, y unas reservas internacionales de 1.3 billones de dólares. O sea, es un milagro. Y acá, a ver, quiero hacer unas comparaciones, quizás sean un poco odiosas. A ver, creo que se me quedó. Acá está. Acá vemos a Japón como el tercero de la torta del PIB mundial, ¿no? Vemos a Estados Unidos con un 24.32, China con un 14.84 y Japón con un 5.91. Sin embargo, Japón en algún momento estuvo en el segundo lugar, solamente superado por Estados Unidos. Ahora está en el tercer lugar. Pero es impresionante el tamaño de la economía de Japón para el mundo. Por ejemplo, esto acá que ven como la línea azul celeste es América Latina, Oceanía. Vemos que aquí Venezuela está en un cuadrito chiquitito, no sé si lo ven, es 0.5 arriba de Brasil, ¿no? O sea, miren el tamaño de la economía de Japón. Y miren el tamaño de la economía del resto del mundo, 9.41, ¿no? Es el tercer PIB del mundo, es el primer país en complejidad económica, es decir, es el país que tiene una economía más diversificada del mundo.
Y esto lo pueden ver en el Atlas de la Complejidad Económica, ya Luis les ha hablado de eso. Su primer destino es China, acá como ven, con una tranza comercial de 139 billones de dólares. Su principal producto son los carros, son el 14.4% de lo que hacen. Es una economía demasiado diversificada. Acá vemos, por ejemplo, para hacer una comparación un poquito odiosa quizás, pero solamente a modo de comparación, esta es la complejidad económica de Venezuela. Nosotros dependemos prácticamente del petróleo, es lo único que hacemos. Petróleo y algunos otros derivados del petróleo, y por allá sale el oro en algún lugar. Luego vemos en el índice de Doing Business, este es un índice importante para los inversionistas, saber cuál es el riesgo país, en dónde pueden hacer negocios. Es publicado por el Banco Mundial. Japón está entre los primeros 30 países del mundo donde es más fácil hacer negocios. Ellos miden cosas como tiempo para crear una empresa, cuántas barreras hay de, digamos, burocracia, cuántos impuestos hay que pagar, cuál es la facilidad en general de incluirse en el mercado rápidamente, la facilidad para contratar personas a empleados, ¿no? Cuál es la facilidad en general de hacer negocios. Japón está entre los primeros 30 países. Y de nuevo una comparación odiosa, Venezuela, que no es un buen ejemplo de esto, está en puesto 188 de los países estudiados. Japón está entre los 30 países con menos intervención estatal. Y esta es la clave del milagro. Es uno de los países más libres. Este es el índice de libertad económica de la Fundación Heritage. Y Venezuela está a un paso de ser Corea del Norte. Ellos miden algunas cosas como cuál es la facilidad en tratados de libre comercio, en puertos, en asociaciones que hay, tratados comerciales para cuál es la libertad del país, cuál es su capacidad impositiva, si tienen impuestos bajos, si sus tarifas son bajas, si sus aranceles son bajos. Básicamente, cuánto interviene el Estado en la economía, si ellos expropian, si el Estado no lo hace. Japón está en lugar 30 y va subiendo. Está cerca de Austria. Venezuela está a punto de convertirse en Corea del Norte. Cuando nosotros vemos estas cifras son descorazonadoras. Luego vemos el índice de libertad humana. Acá ellos no hablan mucho de economía, pero sí hablan de la libertad de prensa, la libertad religiosa, la libertad en general de asociación. Japón está de nuevo entre los primeros 30 países, o sea, Japón es un país muy libre. Y de nuevo vemos a Venezuela entre los últimos. Estamos a punto de ser Siria y Yemen, o sea, en Venezuela literalmente en cualquier momento llega alguien a tu casa y te mete preso, o sea, no hay ninguna clase de libertad humana. Puedes ir preso por un tweet en Venezuela. Y esto es una comparación odiosa, pero yo quiero que nosotros como venezolanos veamos el problema que tenemos, pero también apuntemos hacia quién nos queremos parecer, ¿no? Luego vemos la corrupción. Japón es el país número 20 en corrupción, de 198 casos de estudio por Transparencia Internacional. Vemos a Venezuela terriblemente en un 173 de 198 países. Y esto creo que es algo viejo, esto es como el 2018, 17. Esto creo que va muy relacionado con lo demás, ¿no? El hecho de que en Venezuela haya trabas para todo, haya que pedir un permiso para todo, para tú vender lo que sea tienes que hablar con un militar, ya eso hace que la corrupción se eleve, ¿no? En general. Y vemos los derechos de propiedad, esto lo analiza el Property Rights Alliance. Japón está es el quinto país donde más se respetan los derechos de propiedad, ¿no? Está Finlandia, Suiza, Nueva Zelanda, Singapur, Australia, y luego viene Japón. Venezuela está entre uno de los últimos 4 países. Básicamente en Venezuela no hay derechos de propiedad. No solamente porque el Estado no los hace cumplir, ¿no? Todos sabemos la injusticia que hay en Venezuela, sino porque la misma ley y la misma constitución está en contra de la propiedad. Y esto ya viene a ser una suerte de pensamiento final que yo quiero dejar. Es una frase interesante. Dice, es mejor no dar ninguna excusa que dar una mala excusa. En Venezuela podemos tener muchas excusas, ¿no? Se ha hablado de que vinieron los españoles y hicieron mucho daño y nos saquearon nuestras riquezas. Luego se habla de que hay una Cuarta República que
desangró al país y fue muy corrupta y nos entregó, qué sé yo, ¿no? Pero es posible que nosotros también a futuro vamos a tener otras excusas para no levantar al país. Vamos a decir, oh, lo que pasa es que el chavismo hizo mucho daño, lo que pasa es que Maduro hizo mucho daño, va a ser imposible, esto no se va a lograr. Yo creo que todas las excusas que un país se ponga para no progresar o que un individuo se ponga son malas excusas. Definitivamente los milagros son posibles, pero debemos hacer profundas reformas legales, sacarnos muchos lastres mentales que tenemos. Nosotros podemos salir de esta crisis sin importar cuán profunda, pero es importante tomar las medidas y debemos entender que van a ser medidas de shock, van a ser medidas duras y tienen que ser las medidas correctas. Y un último pensamiento que quiero dejar es que en Venezuela ya hemos intentado de todo, hemos probado con todos los sistemas del mundo, desde dictaduras militaristas hasta socialdemocracia. Yo animo a que probemos algo nuevo, la libertad funciona, solamente vamos a darle una oportunidad. Para terminar, no quiero irme sin decirles que es la Sociedad Bastiat. Nosotros venimos desde el 2015 dando esta suerte de charlas por todo el país, bueno, en Aragua, en Mérida, también por internet, principalmente en Caracas y en el estado Miranda. Y queremos trabajar con ustedes en sus universidades, en cámaras de comercio, donde ustedes estén. Queremos estar allí para llevar este mensaje. Ustedes nos pueden seguir por las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, Bastiat, BCTLA. Para contactos y donaciones nos pueden contactar en fundacionbastiat@gmail. Y que esto no se quede acá, que esto no sea solamente para su propio beneficio, sino háganle saber a las personas que hay países que pasaron por cosas muy difíciles, pero que aplicaron las cosas correctas, que es importante los derechos de propiedad, que es importante la libertad, que nosotros con las medidas correctas podemos atraer el dinero. Es cierto que el dinero es la cosa con más miedo del mundo, se va, no tiene nación, ¿sí? Cuando tiene miedo el dinero se va, pero también cuando el dinero ve una oportunidad, el dinero puede llegar también muy rápido, así como se fue. Entonces les pido que corran la voz, pueden seguirnos en las redes sociales, que viva la libertad. Gracias. No, gracias, Leonardo. Excelente exposición, muy detallada. Todo el proceso de conversión de una nación que muy primitiva, sumamente atrasada, que fue el comienzo de tu conferencia, y luego cómo hizo lo que debía hacer. Ahora, bueno, llega el momento de sus intervenciones, llega el momento de hacer sus preguntas y respuestas. Van a ser bienvenidas por el chat. Tienen allí la ventana de chat. Mientras las vamos recibiendo, yo quiero hacer un pequeño aporte. Aquí hay una cita de un libro, uno de mis favoritos, se llama Del socialismo al mercado, las enseñanzas del siglo. El autor es un economista mexicano, su nombre es Luis Pasos, y él tiene una breve reseña. Ok, aquí se habla de Corea, de Alemania, de la Unión Soviética, luego de la perestroika, y también le dedica unas cortas líneas a Japón. Y él dice, los pueblos progresan o se atrasan según las instituciones sociales que los rodean. Unos años después de la Segunda Guerra Mundial, Japón adoptó un sistema de mercado o libre empresa. El gobierno derogó una serie de leyes que obstaculizaban las inversiones privadas. Creó un sistema de competencia, garantizó la propiedad privada y abrió las puertas al capital extranjero. Y redujo drásticamente los impuestos para lograr una mayor capitalización y reinversión en las empresas. Fíjense, tiene aquí también un catálogo que también tú lo has mencionado, Leonardo, pero como para repetirlo también desde el enfoque y la visión de un economista latinoamericano. Japón se convirtió en maquiladora de los Estados Unidos, es decir, un lugar en donde se instalaban fábricas de capital norteamericano. Gran parte de las empresas japonesas se capitalizaron en un principio con créditos pedidos y socios norteamericanos. Pero esos créditos, esas ventas y esos socios americanos cada día significaron menos para su economía. Ahora Japón, este es un libro del año 1990, ahora Japón usa a los Estados Unidos como maquiladora. Es un gran exportador e importador de y para los Estados Unidos. Y es el principal inversionista extranjero en ese país. Tiene otro párrafo, pero cierro con esto. La instauración de un sistema de libre empresa o sistema de mercado, cuyas características son una legislación que respete la vida, la propiedad privada
y la libertad de producir, comercializar y vender de los ciudadanos es el secreto del éxito de los japoneses. Entonces, más allá del tema que se cree que son una raza superior y el honor y todo este tema samurái, eso es más mito que realidad. Realmente lo que importa y lleva el progreso de las sociedades son las instituciones que se conforman por sus ciudadanos, instituciones políticas e instituciones económicas. Por aquí tengo, antes de pasar, ya había hecho una reseña en otro archivo que ya les voy a compartir la pantalla. Por aquí, Víctor, ¿cómo se llama ese libro? Si es el libro que yo dije, del socialismo al mercado, las enseñanzas del siglo, del economista mexicano Luis Pasos. Bueno, y aquí Martín lo afirmó. ¿Qué motivó el acercamiento de los Estados Unidos a Japón en la época del Meiji, Leonardo? Primera pregunta. Hola, qué bueno que está Martín. Martín es un excelente profesor y amigo mío. Bueno, realmente era un tema comercial. Sí, esta isla está en el medio del Pacífico, cerrados a la nada, y los portugueses habían llegado y ya Europa había llegado. Entonces, sencillamente era un tema comercial y además un tema de Estado, porque el Comodoro Perry y en general los navíos americanos que ellos llegan imponiendo un bloqueo naval a Japón, ¿no? Y ahí es donde, pues, el emperador sencillamente se rinde, ¿no? Y ellos, de hecho, no habían conocido muchos países extranjeros. Fue algo de Estado, fue algo que el gobierno estadounidense hizo, pero sí, yo creo que era un tema netamente comercial allí, ¿no? Sí. A ver, Leonardo, no sé si tienes este dato. ¿En qué fecha se fundó el Banco Central japonés? No, no tengo idea. Ok. Por ahí lo debo tener en algún sitio. Tiene Mire, que ser Google. yo supongo que Japón y su Banco Central entró en la misma moda que entraron la mayoría de los Exacto. países. Ok, por ejemplo, el de Venezuela se fundó en la época de Isaías Medina Angarita, con una suerte de capital mixto, hablamos de eso en la exposición de Alemania, y ya en la década de los 70, todo el capital que era mixto, una parte, en el caso venezolano, ese capital mixto, donde una parte era del Estado venezolano y otra parte era de los bancos comerciales que antes acuñaban monedas e imprimían billetes, es decir, el Banco de Maracaibo, el Banco de Venezuela, Banco Mercantil, Banco Venezolano de Crédito y Banco Caracas. Eran 4 o 5 bancos que se dedicaban a eso a comienzos del siglo pasado. En el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, y ese creo que es uno de los principales problemas nuestros, todo el capital del Banco Central de Venezuela pasa a manos del Estado y ahí es donde empieza el tema de la política monetaria expansiva. No recuerdo, sí, creo que fue en el capítulo de Argentina donde les traje unas gráficas donde se veía la comparación del aumento de la masa monetaria justamente a partir de ese gran error que cometió Carlos Andrés Pérez I en su primer gobierno. También veíamos cuando analizábamos el caso de las cajas de conversión que esta medida de política monetaria cae en desuso cuando entra el boom de los bancos centrales en todo el mundo y precisamente se abandona el esquema de creación de las cajas de conversión, porque esto le permitía a los gobernantes, bueno, sacar de la chistera el dinero inorgánico para financiar el gasto interno y por supuesto colapsar la economía. Por aquí otra pregunta. Bueno, esto ya era antes de, como decir, la época premilagro que estaba hablando Leonardo. Gabriel de Sousa decía, existe un sentimiento de rencor entre los coreanos contra los japoneses por los crímenes cometidos durante la ocupación. Sí, 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 por supuesto, y también entre los chinos y los japoneses. Pero es a nivel quizás de las personas que lo vivieron, ¿no? Quizás los ancianos Sí, que vivieron eso tendrán su rencor allí, ¿no? Pero realmente no lo sé. claro. ¿Quién sabe? Víctor Es lo más Herrera, probable. sí, Víctor Herrera trae una reflexión que Chimomura sonaba así como a Paquetico Rodríguez. Bueno, sí, pues Leonardo lo mencionó, o sea, esas políticas económicas tenían un
buen tinte marcado de keynesianismo, ¿no? Por cierto, quería también traer como reflexión, Leonardo habló de que se rompieron todos los esquemas y todas las previsiones, ¿no? Con respecto a que el desarrollo económico japonés, con la implementación de esas medidas, se iba a dar en 10 años y creo que dijiste que fue en 7. ¿Ok? Sí, correcto. Ajá. Ahora, la reflexión es que hablando de nacionalización de la industria petrolera, que fue la otra medida que fue fatal para la economía venezolana también durante el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, el señor Juan Pablo Pérez Alfonso, fundador de la OPEP, dijo, mire, esta medida de nacionalización o estatización más bien, porque eso realmente no fue nacionalización, porque incluso había unas empresas petroleras de capital venezolano, lo que hizo fue que se estatizó lo que es la exploración, extracción, refinación y comercialización del petróleo. Juan Pablo Pérez Alfonso dijo, esto nos va a traer el colapso de la economía en 10 años. Y en este caso, él también se equivocó. La economía colapsó en 4 o 5 años. ¿Okay? Eh, es como, en vez de hacer lo que hay que hacer y que le dio excelentísimos resultados a Japón en menos de 10 años, como en Venezuela se hizo lo que no había que hacer y produjo el colapso también en mucho menos de 10 años. Ok, vamos ahora con, por aquí me queda, ok, Martín Portillo también reflexiona, la casi libre importación de Japón abarató la compra de insumos y productos para consumo y la producción. Eso facilita y agiliza crear un mercado interno sostenible. Bueno, sí, Martín, Leonardo lo mencionó, de todos modos ahora le doy la palabra a Leonardo, a ver qué opina. Leonardo mencionó que es una suerte de proteccionismo, pero la clave del proteccionismo es que se ha implementado, pero como una medida temporal, ¿ok? Y Leonardo allí lo dijo. O sea, la idea era de repente darle un impulso a la industria nacional, pero que todo el mundo esté claro que las reglas de juego, eso es temporal y ya en este caso, el ejemplo que puso Leonardo era de la industria de vehículos, y no sé si se hizo también para el resto de la Sí, industria pesada, de sí, un la industria. 40%, sí, Ujú. 40% de aranceles para la importación de vehículos, y después de eso se eliminaba esa medida proteccionista y digamos que la industria automovilística nacional japonesa tenía que ponerse los patines para competir en igualdad de condiciones con la extranjera. Eso también, no sé, me recuerdo si hablé algo al respecto de eso también, con las medidas de un economista que se marca en el historicismo alemán, que es Friedrich List, y él hablaba también de ese tema del proteccionismo. Decía, mira, se puede implementar esto, pero siempre y cuando sea temporal. Ahora, si eso queda sostenido en el tiempo, lo que se hace es que se conforma una suerte de amigos del gobierno, una suerte de oligarquía, de grandes empresariados, que lo único que hacen es producir para abastecer el mercado interno y no compiten y además de eso condenan a la población al consumo. Lo más seguro es que sean de productos de mala calidad, con unos bajísimos estándares y aún a unos mayores precios que incluso importándolos. No sé si quieres también ahondar en eso, Leonardo. Sí, bueno, de hecho, esas medidas que toma el MITI, que fue 40% para los vehículos y industria pesada extranjera y 0% para las empresas que querían, o sea, el grupo de empresas e individuos que hacían autopartes o cosas de ingeniería, a ellos sí los eximía de todo, ¿no? Para que ellos se copiaran. Esto fue eliminado cuando llegas a Hayato Ikeda, cuando él pone a Osamu dentro del MITI, eso se me olvidó mencionarlo, de hecho, una de las primeras medidas que tomó fue eliminar eso, y sí, era temporal, de hecho la ley dice temporary, en uno de los, o sea, de las siglas de la ley es un tema temporal porque ellos decían que todavía no estaban listos para competir contra Europa y Estados Unidos. O sea, esta gente estaba apuntando bien grande, ¿no? La gente del MITI, y ellos pensaron de verdad que Japón se podría convertir en un gran referente de la... Pero sí, es verdad, nosotros no abogamos en general
en líneas generales, cada contexto es diferente, cada país es diferente, cada economista es diferente, pero en líneas generales nosotros no abogamos por el keynesianismo, sino por la libertad, que a la larga produce mejores resultados. Claro que sí. Por aquí también Pedro Martínez dice, Japón al parecer es clave en la geopolítica americana. No sé, ¿qué opinas, Leonardo? Bueno, en la guerra de Corea, Japón fue básicamente la base militar. Bueno, hay muchas bases militares estadounidenses, pero actualmente hay una especie de tratado donde Japón no tiene ejército, no tiene, bueno, tiene una suerte de ejército que son los mismos policías, que los policías tienen un entrenamiento por si acaso, ¿no? Y se cambian de uniforme, pero realmente el tratado es que Estados Unidos es quien los va a proteger a ellos, ¿no? De Corea del Norte o de la influencia soviética o en general, ¿no? De sus amenazas. Y yo creo que eso lo hacen con el fin, no tanto de interés geopolítico, sino de prevenir MacArthur, intentando prevenir que no se fuese a levantar otra vez este imperio tan terrible, ¿no? Un imperio nazi prácticamente. Correcto. Víctor dice que hacía su pregunta del Banco Central porque comenzó ese crecimiento en la época del Meiji y se fundó en 1882. Ok, bueno, es bastante antiguo el Banco Central, ok, japonés. Se dice que los latinoamericanos culturalmente son descuidados, ociosos, gastadores y no ahorradores. Considera que a pesar de ese marco de conducta generalizada es posible seguir el ejemplo de alemanes y japoneses conocidos por su disciplina y esfuerzo. Bueno, Martín, yo te doy mi punto de vista, antes de darle la palabra a Leonardo. Yo mencioné también que hay una frase por ahí que rueda de Marcos Pérez Jiménez que a mí me resulta muy odiosa, que Marcos Pérez Jiménez decía algo así como que uno tiene que ponerse el traje que le sirva y que nosotros no somos suizos y que por tanto las cosas tienen que estar tropicalizadas. Miren, Japón, eh, o sea, no sé si estaban desde el comienzo todos, pero lo que habló Japón, el Japón de hace siglos, y no siglos, muchísimos, ¿ok? Comienzos del siglo pasado, nos narró un panorama muy primitivo, ¿ok? Algo casi que de la época de las cavernas. Entonces, yo lo que creo que la clave está en fundar las instituciones correctas, ¿ok? El tema de la libertad y el tema de las instituciones políticas y el tema de las instituciones económicas. Es la fórmula que han seguido todas las naciones desarrolladas. Eso no tiene que ver ni con la cultura, ni con el ADN, ni con la idiosincrasia, ni con nada, ni con el idioma que hablen. Eso no va, o sea, eso no es que hay que los alemanes, porque hablan alemán, llegan a donde son, o porque los gringos hablan inglés, o los japoneses hablan japonés, ni por la cultura ni nada, ¿ok? Son las instituciones y son todos los casos que se detallan en la literatura que se dedica a estudiar estos casos de crecimiento. Ok, mira, aquí está ejemplos, Corea del Sur, Rusia post caída de la Unión Soviética, Alemania, Japón, etcétera, etcétera. Y también aquí hemos hablado de otras cosas, por ejemplo, Argentina dio en nuestro segundo capítulo, dio unas muestras de excelentísimos resultados haciendo lo que había que hacer. Por supuesto, cometieron muchos errores y ese proceso de avance se degeneró en otra cosa. Leonardo, si quiere decir algo sobre la idiosincrasia, si tiene algo que ver, porque yo definitivamente me Bueno, niego a decir que estamos condenados por ser latinoamericanos al caos constante. sí. Bueno, mi mamá hace tiempo estábamos en Caracas y yo era un niño, ¿no? Y recuerdo que ella me dijo que en Chacao la gente se portaba diferente a como se portaba en Petare. Esto me hacía de la pregunta de por qué yo le decía que por qué acá es más limpio, o sea, por qué en Chacao todo es limpio, pero luego pasas, para los que no son de Venezuela, es un municipio ordenado, hasta donde lo dejé era limpio, ordenado, y luego pasabas a un municipio que era Sucre y era totalmente desastroso. Entonces ella me decía, bueno, ¿no te has dado cuenta que en Chacao la gente no bota basura en la calle? La gente se comporta diferente, que como las mismas personas se comportan en Petare. Yo no sé si sea verdad eso, puede tener algo de verdad. Sin embargo, yo creo que cuando las personas que son holgazanes y que no quieren trabajar se enfrentan a un mercado, estas personas no sobreviven.
tienen que ponerse los patines, como decimos en Venezuela. Aquí en el Perú he visto como muchos venezolanos, y esto es lamentable decirlo, no es descorazonador, ellos venían con otra mentalidad y ellos tenían otra forma de pensar y sencillamente se tuvieron que devolver, no pudieron, ¿no? Y yo creo que cuando pase esto en Venezuela, aunque las personas sean holgazanes y tomadoras y todas estas cosas, la gente tiene que ponerse los patines, tiene que hacerlo para sobrevivir, porque ya el gobierno no te va a respaldar, nadie te va a ayudar y tienes que hacerlo. Y yo creo que esto que haces Hayato y queda, yo no soy a favor de nacionalizar los medios de comunicación, pero uno de sus puntos era promover en los medios de comunicación una idea de que había que trabajar duro, trabajar largas horas. Yo no sé si es que de verdad eso es así, pero quizás la sociedad japonesa no era tan trabajadora como creemos, ¿no? No era tan esforzada como nosotros creemos que de verdad es la sociedad japonesa hoy en día. Quizás antes no eran un poco más bebedores, ¿no? Mira, ahora que mencionaste el ejemplo de Chacao y Petare, me recordé de un libro que se llama Los enemigos de la Quinta República. El autor es Jaime Miró Miró, y él hace allí un análisis de la sociedad venezolana. Y él, digamos que hace una radiografía de cómo es la cultura del venezolano. Y su reflexión es que lo que realmente importa es el tema del cambio cultural. Y el cambio cultural se hace a través de los medios de socialización. Y los medios de socialización por excelencia son la academia, los medios de comunicación y cualquier otro espacio en el cual se socialice. El primero es la familia, pero también hay otros, por ejemplo, la escuela, la iglesia, las asociaciones de diferente tipo, el partido político, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que la clave está en implementar también lo que en su momento ha significado la condena para todo el mundo, que es este marxismo cultural tan odioso que surgió en la cabeza de Antonio Gramsci, donde él decía que había que la vía de implementar el marxismo no era a través de la revolución como creía Lenin, ni tampoco a través de los sindicatos como planteaba el reformismo de Edward Bernstein, sino a través de la cultura, y es donde surge este tema del marxismo cultural. Yo lo que creo es que nosotros podemos utilizar los mismos medios, pero con fines distintos, ¿ok? Y tenemos que llegar a los espacios donde se socializa para tratar de promover y difundir estos valores y tratar de cambiar la cultura del venezolano y precisamente enterrar estos antivalores y promover una visión distinta y de que es posible, ¿ok? Que no somos menos que ninguna otra sociedad para llegar a eso. Yo quería agregar algo. Yo quizás no soy un economista que haya hecho un estudio sobre el tema, pero yo quizás me atrevería a decir que quizás somos así es producto del Estado. Quizás nos hemos Totalmente. vuelto así es justamente porque hemos pasado décadas de estatismo, ¿no? O sea, no es que éramos así, quizás éramos con otro sistema hubiésemos sido más trabajadores, más ahorradores, más comerciantes, pero quizás nos volvimos así de perezosos, fue por resultado de las políticas, ¿no? Que hemos tenido que nos afectan. Al final, el bolsillo de la gente es su estómago, ¿no? Todo está relacionado, todo está complejamente muy relacionado. Entonces, probablemente nosotros nos comportamos así en América Latina, bueno, no siempre en Chile y posiblemente ahora a resurgir Brasil. Algunos países de América Latina nos comportamos así es porque hemos tenido mucho paternalismo, ¿no? Totalmente. Mira, por aquí Víctor Herrera dice los fenómenos deflacionarios japoneses, pero no recuerdo con qué hila. Dice, recuerdo que en Sí. 1992 un análisis de una agencia japonesa proyectó que Venezuela iba a ser un país desarrollado. Sí, incluso yo recuerdo que en un libro de geografía, de cuando yo estudié en el liceo, eso fue como en segundo año, año 89, 90, y me llamó mucho la atención porque dentro de la lista estaban los países desarrollados y países en vías de desarrollo, y Venezuela era el único de los dos o tres que estaban como en vías de desarrollo. ¿Ok? Fíjense la visión, e incluso Panasonic, que es una empresa japonesa, instaló una fábrica acá de televisores, ¿ok? Para allá se veía, y no solo
inversión japonesa. También aquí se instaló, por ejemplo, la Kraft, Owen, Illinois, ¿ok? Una serie de capital norteamericano que veía Venezuela como el terreno fértil en el cual toda esta industria podía prosperar. Yo lo tengo claro, dice Ignacio Zuluaga, el secreto de la prosperidad es la libertad. ¿Qué hace falta para que los políticos de Venezuela lo entiendan? Todos, me atrevo a afirmar que les conviene hasta a ellos mismos. Bueno, no sé si les conviene a ellos, si quisieran hacer las cosas bien les convendría, pero Vamos a hablar de eso. sí, mejor no hablamos de eso. Lo que yo aquí voy a traer es una reflexión de, creo que era de Hayek, que él decía, mira, los políticos son como corchos que nadan en el agua de la opinión pública. Entonces ellos se van a adaptar a qué es lo que la opinión pública piensa. Entonces, retomando lo de la cultura, yo creo que a través de cosas como la que nosotros hacemos aquí, este pequeño aporte, y que ojalá se multiplique, no solo por nosotros, sino que en toda Venezuela se esté hablando de la importancia de la libertad, cuando la opinión pública cambie, producto del cambio de cultura, entonces esos políticos ahora van a tener que nadar para donde esta opinión pública vaya. ¿Okay? Pero mientras todavía culturalmente creamos en que el mejor Estado es el que más provee, el que más regala, etcétera, etcétera, estamos muy mal. Vale la pena ver la película Gung-Ho, dice Víctor, que refleja el impacto de la industria automotriz japonesa. Bueno, buena recomendación. Vamos, tome nota. Gung-Ho. Disculpe, ¿en qué año aproximadamente fue creado el BC japonés? No escuché, 1882, si mal no recuerdo. También aclaró el amigo que hizo la pregunta luego. Ajá, correcto. Los lugares comunes que descalifican una sociedad nada aportan al progreso, totalmente. Felicitaciones por el gran esfuerzo. Realmente estamos para aprender. Gracias a ustedes, sin adelante. Bueno, muchas gracias. Y también la invitación es que se incorporen. También Leonardo allí puso una lámina con nuestros datos y también que ustedes sirvan como esa bisagra para articular esfuerzos, ¿ok? En sus lugares donde se desenvuelvan, sus comunidades, sus centros de estudio, si son profesores, o sea, este tipo de charlas, además de hacerlas por esta vía, motivo de la cuarentena, porque normalmente nuestras charlas son en vivo y directo, facilítennos, ¿ok? Háganos de bisagra para que podamos llegar a esos lugares y podamos llevar este mensaje directamente. En Venezuela está el milagro Cumanís. La fábrica de Toyota funcionaba muy bien. Los incentivos son importantes. Sí, bueno, en Cumaná Toyota, en Valencia General Motors. Ok, el tema, o sea, las mismas razones por las cuales se hicieron fábricas ensambladoras de vehículos, también fueron las mismas razones por las cuales se instalaron fábricas de todo tipo. Mientras, por ejemplo, Perú estaba Sendero Luminoso, por Centroamérica los Contras, la Revolución Cubana, etcétera, 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 Venezuela brindaba estabilidad política, estabilidad económica y perspectivas de crecimiento y abría sus puertas. Pero el estatismo voraz, la política monetaria expansiva, la política fiscal expansiva, es decir, hacer lo que no se debe hacer, degeneró en esto. Esa fábrica Toyota fue la primera en América Latina y no recuerdo si fue en toda América. Es posible, ¿ok? Concuerdo, el marxismo cultural es legal y peligroso. Sí, bueno, Gabriel, qué bueno que coincides conmigo. Carolina Castillo, y los orientales venezolanos no tienen fama de arduos trabajadores. Bueno, para que vean. Y como en Cumaná, lo que es el sistema, el entorno, ¿ok? Están los japoneses, mire, usted va a trabajar aquí y las reglas de juego son estas, ¿ok? Y después que usted se vaya de aquí, bueno, échese en el chinchorro ahí a la orilla de la playa, allí, hágase lo que quiera, pero mientras está aquí está trabajando. Entonces, es así, el entorno. Y los incentivos y las externalidades pueden ayudar al cambio comportamental. Eso implica tomar conciencia. Estas conferencias apuntan a ese noble objetivo. Bueno, muchas gracias. Mi comentario iba para que se explicara esa visión difundida entre gobernantes. El dictador peruano Vizcarra dice muy tranquilo que los peruanos son irresponsables. Bueno, Martín, nosotros estamos haciendo lo posible por cambiar acá en Venezuela. Ya ahora la tarea de los peruanos es ardua por allá. Tienen que tratar
de decirle, mire, si este señor es el presidente, no quiere decir que tenga la razón, pues está profundamente equivocado. Ya tienen allí, o sea, este arduo trabajo no solamente para Venezuela y para Perú, este arduo trabajo es para toda la región. Investigar, Víctor, investigar un poco de la sociedad fabiana de Londres, sí, el socialismo fabiano, lo que el origen del progresismo a través de la socialdemocracia. Sí, bueno, la socialdemocracia y el reformismo alemán de Eduard Bernstein, el socialismo fabiano por Clement Attlee, el presidente del Partido Laborista Inglés, Revolución Rusa, etcétera, etcétera. O sea, hay gente que quiere remar es hacia, en vez de hacia evolucionar, hacia Hay el gente mala en el mundo. retroceso. Sí, totalmente. Adriana, a la orden, bueno, por responder, y Gabriel de Sousa, la Escuela de Frankfurt. Bueno, amigos, yo creo que estas son todas sus preguntas. Creo que estamos listos ya porque estamos casi en 2 horas de transmisión y la idea es que, bueno, que no se nos cansen y sigan con muchas ganas de seguir presentes. Les voy a pedir, por favor, que activen sus cámaras de forma tal que podamos tomar una foto grupal y podamos tener una foto para el recuerdo y hacer la reseña correspondiente en nuestra página web de este cuarto capítulo. Les quiero recordar también que está pendiente las reformas en Perú, las reformas en Georgia, las reformas económicas en Chile, y también le tengo otra noticia. El evento pasado sobre la propuesta de reforma educativa tuvo una magnífica recepción entre una institución aliada nuestra acá en Venezuela que se dedica a formar a estudiantes universitarios en diferentes carreras y en diferentes centros educativos, y vamos a lanzar un nuevo ciclo. Educación en Venezuela, ¿qué le cambiarías? Esta vez más dinámico, ya no es una ponencia con un conferencista, sino tipo panel con la participación de estudiantes universitarios. También le vamos a estar próximamente informando de cuándo vamos a lanzar esta continuidad ahora. No solamente es el milagro, sino ahora también va a ser reformas educativas en Venezuela. Entonces, bueno, ahora sí, vamos por favor a ver las cámaras. Pedro, si puedes activar la cámara, Marta y Adriana y el amigo Martín de allá de Perú. Muy contento también porque tengamos esta participación internacional. Pedro, Adriana y Marta, por favor, si pueden las cámaras. Bueno, si no, vamos a irla tomando así. Vean a las cámaras, sus cámaras, la sonrisa. Bueno, amigos, muchas gracias. Ya está el print. Entonces, atentos que apenas esté el video en YouTube, les informo tanto por el grupo de WhatsApp como por correo electrónico para que lo puedan ver e incluso difundir entre sus familiares, amigos, conocidos. ¿Okay? Que esta información no se quede solamente entre ustedes, sino que la puedan difundir. Ay, disculpe, Leonardo, el ponente, algunas palabras finales, Leonardo. Bueno, muchas gracias por venir. Les esperamos en los próximos eventos. De verdad, para mí es un placer y tengamos de verdad esperanza en que los milagros son posibles y en que sí podemos hacerlo, pero tenemos que hacer un cambio muy grande en la legislación. Tenemos que cambiar las leyes y cambiar el sistema económico de Venezuela. Síganos en la Sociedad Bastiat, en las redes, y bueno, estamos para servirles a todos. Bueno, amigos, muchas gracias y buenas noches. Que descansen.